Hola, somos David Alsina y Nicolás Velandia, y nuestro proyecto consiste en un Sudoku Solver, un solucionador de Sudoku, a partir del uso de lógica proposicional. Como podemos ver, bueno, este proyecto lo empezamos en septiembre y ahora en noviembre lo estamos. Bueno, entonces, como primer paso, tuvimos que plantearnos un problema. Este problema consiste en llenar una tabla de 9 por 9 casillas que tiene en su interior subcasillas de 3 por 3 y debe llenarse con números del 1 al 9, cumpliendo que cada columna, fila y región contengan al menos los números al menos una vez y que no se repitan. Entonces, aquí vemos el ejemplo de la gráfica en donde vemos las regiones, las columnas y las filas como se representan en nuestro juego. Ahora, tenemos un ejemplo. Aquí vemos un sudoku que pues cumple con nuestras propiedades iniciales. Es una tabla de 9 por 9 y tiene subregiones 3 por 3. Aparte de eso, tiene los números dados que nos dan las suficientes pistas para poder solucionar el sudoku, para poder llegar a la solución aplicando nuestras reglas. Si continuamos las reglas, entonces podemos llegar a la solución. En este caso, los números negros, como ya había dicho, representan los números que nos da el problema y los números rojos representan los números de la solución. Estos números se obtienen de nuevo con las reglas. ¿Cómo se soluciona el problema? Tenemos que representarlo en lógica proposicional. Entonces, para ello, nuestro primer paso fue dar coordenadas a nuestra matriz desde 0, 0 hasta 3, 3 y definir nuestras reglas proposicionales de la forma A sub i j, B sub i j, C sub i j, D sub i j, que son verdaderas si solo si hay un 1, 2, 3, 4 en la casilla I sub j, I, j. Entonces, respectivamente. Tenemos aquí nuestra vista general del juego para ayudarnos a entender nuestras reglas. Si yo tuviera un 1 en esta casilla chuleada, eso me lo excluiría en primer lugar de la región. Si tengo un 1 aquí, no puedo tener un 1 en estas tres casillas. Si tengo un 1 aquí, me lo excluye en segundo lugar de la fila. No puedo tenerlo aquí en estas dos casillas. Y en tercer lugar, de la columna, tampoco puedo tenerlo en estas tres casillas. Excluyendo siempre la casilla en donde ya está, por obvias razones. Entonces, antes de definir formalmente nuestras reglas, mi compañero Dave nos va a hablar de ciertas definiciones. Listo, exactamente en ese término de las definiciones necesitamos pensar un poco en lo que significa este amigo de acá. Este amigo de acá lo podemos entender como un átomo que es una, digamos, o una oración que puede tomar significado verdadero o falso. Es un átomo, una partícula que puede tomar un significado de verdad, verdadero o falso. Yo construyo este átomo a partir del uso de una coordenada C y de un número I. Yo tengo acá, estoy iterando, ojo, estoy iterando, me estoy moviendo, estoy variando los números, desde el número 0 hasta el enésimo número. Observemos una cosa, C se mantiene constante, es decir, estoy diciendo que para la coordenada yo puedo tener distintas opciones. Puedo tener o que en esa coordenada haya un 1, o que haya un 2, o que haya un 3 o un 4, o hasta más, si depende del tamaño del sudoku. Con esta regla, lo que estoy modelando es la existencia de números. La existencia de números en todas las casillas. En otras palabras, que al menos debe haber un solo número en todas las casillas. Entonces ya tengo aquí la primera parte que me está diciendo precisamente esto, que tengo muchas opciones de números por cada casilla. Y ahora lo que voy a hacer es moverme por cada coordenada, por cada casilla, y darle a cada casilla esta opción de tomar el valor que ellos quieran. Digamos, este problema lo podemos entender como la parte que nos pone números, o el juego lo podemos ganar si ponemos números y cumplimos restricciones. Estamos en esta primera parte de decir que nuestro programa debe poner números. Me muevo yo y empiezo a decir, bueno, y tengo ese montón de opciones para esta coordenada y tengo este otro montón de opciones para la otra coordenada y tengo otro montón de opciones para esta otra coordenada. Lo estoy juntando todas con una itoria y esto lo llamamos una autoria, que es un montón de os o un montón de opciones. Entonces, bueno, una vez hemos definido esto, vamos a revisar la regla de la fila. Vamos a detenernos acá bastante, porque una vez que clara la regla de la fila, va a quedar clara la regla de la columna y la regla de la región, como veremos a continuación porque es que son análogas. Lo único que cambia es C'.
pero ya vamos a entender en concreto qué es esto. Empecemos por interpretar esto de acá. Yo tengo un átomo, ¿sí? Tengo un número en cierta coordenada, y que yo tenga un número en cierta coordenada, que yo tenga ese átomo, me implica que yo no tenga, ojo, aquí yo estoy iterando con C'. ¿Quién es C'? C' son las coordenadas de los elementos en la misma fila, ¿sí? Entonces, yo me estoy moviendo en C', es decir, entre la misma fila. Y digo que no puedo tener el átomo que esté en la misma fila que tenga el mismo número que estoy poniendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un 1, no puedo tener ningún otro número dentro, no puedo tener este mismo número dentro de la fila. ¿Listo? Y notemos una cosa, este C' distinto de C me está diciendo algo fundamental y me está sacando una contradicción tremenda. Y es que, pues vamos acá a la gráfica, cuando yo tengo algo, un número 1, por ejemplo, en esta posición, y yo obtengo todas las coordenadas que están en la misma fila, que son estas, y empiezo a moverme a través de ellas, y digo que si tengo algo acá, no puedo tener el mismo algo en estas mismas filas. Yo tengo que excluir a esta posición. Si no la excluyo, entra una contradicción. Estoy diciendo que si tengo un 1 aquí, no puedo tener un 1 acá, acá, acá y ahí mismo. Entonces, bueno, y eso como resolución es ilógico. ¿Sí? No es satisfacible. No lo podemos hacer verdad. Entonces yo empiezo a moverme desde la inicial coordenada hasta la enésima coordenada de la fila. Y ahora pues tengo la conjunción de todo esto. Lo junto con is, con la historia. Entonces empiezo a moverme. Cambio la coordenada y para la coordenada también cambio el número. Entonces para esta coordenada, por ejemplo, no puedo tener nada, el mismo número en la misma fila. Para esta tampoco puedo tener el mismo número en la misma fila. Si me paro acá, tampoco puedo tener el mismo número que esta tenga en esta fila. Listo. Entonces, bueno, eso es lo que está significando. Ahora, una cosa también que es muy importante, esta equivalencia es muy útil a la hora de trabajar el código, porque aparte de que lo ve más estético y más fácil, lo hace ver más estético y más fácil de escribir, nos contribuye a solucionarlo más cómodamente. Tenemos que esta negación, yo la puedo sacar y vuelvo esto una autoria por equivalencias de lógica proposicional. Entonces yo estoy diciendo que si tengo, en resumen, que si tengo este átomo en esta posición, esto me implica que no tenga el montón de opciones para este mismo número. Es decir, que no tenga en ninguna de estas casillas un 1 acá, o un 1 acá, o un 1 acá. ¿Sí? Nótese cómo lo juntamos con una O y el significado de este es equivalente, inclusive verbalmente. Entonces, bueno, esto es lo que hemos utilizado y bueno, desde luego, después lo juntamos con una historia. El caso es análogo para la columna, solo que C' ahora representan las coordenadas de los elementos en la misma columna. Tenemos la misma equivalencia y bueno, para la región pues cambia, que ya no estamos manejando coordenadas ni de fila ni de columna, sino de la misma región. Y la equivalencia nuevamente se mantiene. Entonces hemos cumplido ya esta etapa de decir que tenemos que poner un número y de dar las restricciones necesarias. Con lo cual, bueno, ya podemos entrar a ver cómo va este juego. Conocer un poco más de la interpretación en código que hemos hecho. Y pues nada, Nico nos va a contar al respecto. Ok, entonces ahora tenemos unos pequeños ejemplos de funcionamiento de dos casos de posibles sudokus. Entonces, a la izquierda tenemos un caso insatisfacible, ya explicaré por qué, y a la derecha un caso satisfacible que corresponde al caso en el que se cambia un número en el sudoku de la izquierda y el sudoku se vuelve satisfacible. Bueno, para saber por qué este sudoku de aquí es insatisfacible, tenemos que tenemos que recordar la regla de la existencia de números. Tenemos que tener números en todas las casillas. Por lo tanto, tenemos que tener un número en esta casilla de aquí y un número en esta casilla de aquí. Como tenemos que tener un número en esta casilla de aquí y en esta casilla de aquí, tenemos que recordar ahora nuestra regla de la columna.
¿Qué nos dice la regla de la columna? Que si tenemos el 3 y el 4 aquí, no podemos tenerlos aquí abajo también. Entonces, estas dos casillas solo las podemos llevar con 2 y 1. Coloquemos primero el 2, que es el que no nos da conflicto. Podemos colocarlo arriba o abajo, no nos da ningún conflicto. En el caso en el que lo coloquemos arriba, abajo nos queda el 1 únicamente, pero si lo colocamos aquí, ¿qué pasa? Tiene al lado un 1 y esto es una clara violación a la regla de la fila, porque esta corresponde a la misma coordenada de fila. Bueno, pero esto se arregla muy fácilmente. Ponemos el 2 aquí abajo y el 1 aquí arriba. Pero, tampoco funciona. Está en la misma región. Entonces, como en ninguno de estos dos, o sea, en ninguna de estas dos posibles maneras de organizar estos dos números en esta columna funciona, cumple las reglas, entonces en ambas maneras cumple las reglas, entonces nuestro sudoku se vuelve insatisfacible porque no tenemos otra opción de número que colocar allí. En cambio, si reemplazamos este 3 por un 1, damos la posibilidad de colocar aquí 2 y 3. Entonces, ya podemos tener más opciones y podemos ver que en el caso en el que colocamos el 2 arriba y el 3 abajo se hace satisfacible. Después, estos dos sudokus corresponden al sudoku 4x4 o 2x2, y después veremos un sudoku 3x3 en los ejemplos prácticos que veremos más adelante. Por ahora, muchas gracias. Aquí termina nuestra presentación. Muchísimas gracias. A continuación, bueno, como comentaba Nico, les estaremos mostrando unas proyecciones o, sí, unas proyecciones del tiempo que está durando nuestro algoritmo en solucionar un Sudoku 3x3. Y bueno, esperamos que lo disfruten y les haya parecido muy interesante esta exposición, sobre todo el proyecto de lógica proposicional.